Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Primero de todo os quería dar las gracias porque en el anterior vídeo estaba viendo si llegábamos a los 100 suscriptores y de repente somos 120 y pico, así que muchas gracias. Para los que no me conozcáis y sea el primer vídeo que veáis, bueno, en este canal hablo de libros, normalmente leo fantasía, ciencia ficción, pero bueno, intento leer un poco de todo y hacer unos análisis un poco críticos humildemente en mi canal, así que espero que os guste. Y una vez dicho esto, comentaros primero que os debo el vídeo de Dune comparando el libro con la película, y también uno de los próximos vídeos va a ser las lecturas que he hecho este mayo, que ha sido bastante prolífico, pero ha habido un libro que me ha explotado la cabeza, que he leído hace muy poco, y como lo tengo fresco, pues prefiero subiros este vídeo primero hablando de este libro. Y os estoy hablando de un librazo que es Membrana. Lo he subido al revés. Bueno, yo os estoy hablando de un librazo que es Membranas de Chita Wei. Bueno, espero haber pronunciado el nombre del autor bien. También comentaros que nos lo trae a España la editorial Legales, que también tampoco sé si se dice así, pero bueno. Y la traducción es de Alberto Posa, que creo que además hay que rescatarlo porque me parece un libro bastante difícil de traducir. Lo ha traducido del chino al español, si no me equivoco. Y además tiene un postfacio que para mí es un gran cierre del libro, así que bueno, mencionar siempre a los autores, que es importante. Y la portada es de Juanma Samusenko. Bueno, en primer lugar deciros que Membranas es un libro que se publicó por primera vez en 1995, pero este año, en 2024, es la primera vez que lo podemos leer en español. Y así que no teníamos acceso a él, y estoy muy contenta porque, a pesar de ser un libro que se publicó en el 95, creo que sigue teniendo muchísima visión sobre la actualidad, que sigue siendo muy actual, y que es un libro que genera mucho debate, y creo que es importante de los libros, ¿no?, que podamos debatir con ellos y a partir de ellos también sobre otros temas. Y bueno, contaros que Chita Wei es un autor taiwanés y que es además profesor tanto de literatura taiwanesa como de género y toda la cuestión queer en la Universidad de Taiwán. Y bueno, yo es la primera vez que me acerco al autor, pero me ha encantado. Creo que no hay ningún otro libro de él publicado al español, pero pienso que es una voz muy fresca y me encanta que haya autores que quizás internacionalmente, aunque creo que el libro sí tuvo bastante tirón en China, pero en España no. Me gusta mucho que internacionalmente estos autores se les recoja, sigamos hablando de ellos, y bueno, que los libros no queden en el olvido, ¿no? Y menos libros tan buenos como este, porque este libro me ha volado la cabeza. En primer lugar, quiero comentaros que quizás esta no es una novela para todo el mundo. Es una novela relativamente corta, no llega a las 200 páginas. Y es verdad que, os comento, es un poco rara para mí en el buen sentido, porque esta cuestión rara, un poco alucinógena y cinematográfica de la novela a mí me ha enganchado mucho porque quería saber qué iba a pasar, pero sé que puede que haya gente que no le guste. Yo no recomendaría empezar por este libro a leer ciencia ficción. Quizás, bueno, si os gustan las películas de ciencia ficción, aunque no hayáis leído ciencia ficción, puede que os guste el libro, pero es verdad que bueno, que os tiene que molar y tenéis que ser los típicos lectores pacientes que, aunque no tengáis qué sucede, sigáis adelante con la lectura. Si os frustra no entender qué está pasando, quizás esta no es vuestra novela, ¿no? Pero para mí este aspecto de que la novela sea rara ha sido muy positivo, porque ha sido como muy estimulante intelectualmente, además de que se abordan muchísimos temas que ahora vamos a tratar. Y bueno, además de ser un poco rara, como os comentaba, es una novela bueno, escrita por un autor taiwanés y tiene un poco toda esa cultura asiática de fondo. Yo no soy ninguna experta en literatura asiática, pero sí lo que he leído de literatura asiática me parece que suele haber un elemento común, y es que evidentemente, perdón, quiero hacer un pequeño disclaimer, estoy hablando de literatura asiática como si fuese un conjunto, pero quiero dejar claro que en Asia hay muchísimos países y que la literatura será muy distinta entre ellas, ¿no? Pero sí me parece que hay algunos elementos comunes, y en este caso creo que Membranas es un libro muy metafórico, como otros libros asiáticos que he leído, ¿no? En lo que hay determinadas metáforas, perdón, en este caso la membrana, el melocotón, la jaula, el canario,
que son elementos líricos, metafóricos, oníricos, que son fundamentales para la obra, ¿no? Y esto yo es una cosa que creo que se repite en bastante de la literatura asiática. Y bueno, me preguntaré, vale, Esther, esto está todo muy bien, pero quiero saber de qué va Membranas. Bueno, Membranas es un libro intimista en el que seguimos la vida de su personaje principal, que es una chica que se llama Momo. Y bueno, vamos viendo un poco su vida, tanto en el momento presente como en el momento pasado, ya que mucha de la novela se desarrolla cuando Momo es una niña, porque damos la vista atrás, ¿no?, a su vida para entender su historia actual. Y bueno, es una novela que yo no diría que es la típica estructura narrativa de nos presentan el problema y un desenlace, etcétera. Más bien no tiene como una trama así definida, pero poco a poco va viendo hacia dónde quiere ir el autor, ¿no? Se va definiendo poco a poco. Por eso también me parece como muy, muy interesante. Y podríamos decir que la historia, como os decía, se trata de la historia de Momo, este personaje principal con la que es imposible no empatizar, y me ha parecido un personaje súper bien estructurado, narrado, construido. Como os decía, es una novela que, a pesar de ser ciencia ficción, es bastante intimista. Y vamos a ver fundamentalmente la vida de Momo, que es una dermatóloga que se dedica al cuidado de la piel y tiene un estudio estético. Y aquí vamos a ver un poco, pues, cómo se siente ella. Vemos que es un personaje bastante solitario, que está muy centrada en su profesión, en las cuestiones de estética, la relación que tiene con las clientas, etc. Y bueno, a partir de la vida de Momo vamos a poder debatir con la novela sobre la soledad, sobre el autodescubrimiento, sobre el trauma. La vida de Momo es como un precepto para hablar de muchísimos temas que al final hablan sobre lo humano en general, ¿no? Bueno, y lo que para mí hace esta novela súper especial es, vale, seguimos la historia de Momo, pero ¿dónde? Pues seguimos la historia de Momo en un mundo futurista a finales del siglo XXI, posapocalíptico, porque no lo he comentado, pero esta novela se nota mucho que es del año 95 porque es muy cyberpunk. Bueno, para quien no lo sepa, cyberpunk viene a ser un poco todas estas novelas y películas de ciencia ficción que se hicieron, si no me equivoco, durante los 80 o los 90. Os voy a dejar aquí la descripción de todas maneras, ¿no? Pero en la que hay grandes corporaciones tecnológicas, hay guerras, ¿no? Es un poco como ese world building, ¿no?, de grandes multinacionales que controlan todos, tecnológicas, etcétera. Pues se nota que en Membrana esto ha influenciado bastante por la época en la que se escribió. Y bueno, en este futuro distópico a finales del siglo XXI, donde tenemos un mundo ultra tecnologizado, los seres humanos tienen que irse a vivir al fondo del mar porque el cambio climático es tan brutal, bestial, que se acaba rompiendo la capa de ozono y los seres humanos no podemos vivir en la Tierra porque sufrimos constantemente de cánceres de piel, puesto que la capa de ozono, sabéis que nos protege respecto al sol. Esto no es una clase de ciencia, pero bueno, lo sabéis. Y bueno, como esta membrana, por decirlo de alguna manera, se rompe, acudimos al fondo del mar, prácticamente toda la humanidad. Y bueno, debajo del fondo del mar vemos que siguen habiendo estados, que siguen habiendo las lógicas que había antes cuando vivíamos en la Tierra, ¿no? Pero a mí esta estética, este world building de debajo del mar, que me daba muchas vibes de la Atlántida, os voy a dejar alguna imagen y tal, me gustaba muchísimo, ¿no? Y en este espacio debajo del mar seguimos la vida de Momo. Y bueno, como os podéis imaginar, en un mundo en el que ha habido este desastre climático y en el que no se puede vivir en la Tierra porque los humanos sufrimos constantemente de cáncer de piel, pues la profesión de Momo es fundamental y ella tiene, por así decirlo, un estatus bastante importante en este mundo fuera, debajo del mar, ¿no? Y os quería decir, ¿qué os puedo decir respecto al world building? Es que esta es una novela que hay que tener mucho cuidado porque vale bastante la pena entrar a ciegas, porque hay posibilidad de hacer muchos spoilers, ¿no? Entonces quiero ser muy cuidadosa con lo que os cuento. Pero ¿qué os puedo decir? Que es un world building del que me gustaría saber muchísimo más, porque todo lo que es la construcción de la vida debajo del mar, el autor nos va dando pequeñas pinceladas, además con una perspectiva muy crítica y un humor muy ácido sobre cómo se reparten los distintos países, el fondo del mar, sobre las guerras que hay, los distintos posicionamientos geopolíticos. Todo esto es como sutil, porque realmente lo importante es la historia intimista de Momo. Como os decía, no os imaginéis una distopía en la que lo importante es el world building, aquí lo importante es la historia de nuestra protagonista. Pero todas estas pinceladas que nos da sobre el mundo a mí me encantaban, porque me encanta pensar en el mundo debajo del agua, ¿no? Me retrotraía ahí a Bob Esponja y a un montón de cosas. Y
eso, también contaros del world building, que yo creo que el autor tiene una perspectiva súper crítica también con cómo los seres humanos utilizamos la naturaleza y los otros seres vivos a nuestro antojo, ¿no? Siempre con fines de productividad y no entendiendo que la vida muchas veces tiene un valor en sí mismo. Toda esta cuestión ecológica está muy de fondo y yo creo que es muy interesante. Y luego en una sociedad, evidentemente para poder vivir debajo del mar, altamente tecnologizada, en la que juega un papel fundamental la biotecnología, en el que juegan un papel fundamental las grandes corporaciones. Aparte de seres humanos, también tenemos cyborgs y robots. No os puedo contar demasiado de esto porque no os quiero hacer spoiler, pero bueno, vemos que hay un desarrollo tecnológico brutal y este desarrollo técnico va en contra fundamentalmente, ¿no?, de la vida y sobre todo de, bueno, de los estratos desfavorecidos, de los animales, de las plantas, ¿no? Bueno, con esta lógica muy de que tenemos a veces los humanos y que se ve mucho, por eso os decía que la novela era tan actual, ¿no? De entender que el mundo que nos rodea es nuestro y podemos hacer con él lo que queramos, esta lógica productiva. Y bueno, más allá de los temas que ya os he mencionado un poco, ¿no? Vemos las grandes corporaciones, el desarrollo de la tecnología, la parte ecológica, una visión un poco intimista. También en este libro se abordan otros temas. Un tema que yo creo que es fundamental es el relacionado con la dermatología y con la piel, que es la profesión de nuestra protagonista, de Momo. Y a mí me gusta mucho porque pienso que hay poca mirada crítica. O sea, esto es un debate que yo creo que se puede generar a partir de la novela, pero que en la novela pasa, no diría desapercibido, es un elemento importante, pero no, la novela no debate sobre esto de manera tan directa, pero sí pienso que todo este tema de la piel, del cuidado y tal, sí nos está hablando un poco de la superficialidad de la sociedad contemporánea, que bueno, a lo mejor siempre el mundo ha sido muy superficial, no sé, de esto también podríamos debatir, pero bueno, sí siento que que esta novela me llevaba a mí mucho a pensar en un tema que yo creo que no estamos abordando mucho con perspectiva crítica en nuestro mundo, que es la profunda obsesión que se tienen en muchos países asiáticos y en Europa también sobre el cuidado de la piel y el skincare, que no digo que no sea importante, evidentemente hay que echarse crema solar y hay que protegerse, pero de una manera muy consumista, que realmente no tiene que ver con el cuidado médico, con eso, cuidarnos la piel para el cáncer, tal, sino de una manera muy consumista de querer tener piel perfecta, no envejecer. Y bueno, pienso que Membranas nos da pie a pensar sobre estas cuestiones en torno a la piel y la superficialidad. Pero bueno, esto es bastante mi visión y mi aproximación a la novela. Este es, creo, uno de los temas de los que podemos hablar, además de los que ya os he comentado. Otro de los temas importantes versa en torno a las identidades trans y el tema de lo queer. Tampoco puedo contar demasiado, pero esta es una novela queer. Y bueno, esto juega un papel fundamental, pero lamentablemente no os puedo contar más. Si leéis la novela y queréis que hablemos de ella con spoilers, pues a lo mejor me lo podría plantear, pero por ahora no os puedo contar más de este tema, pero juega un papel fundamental en la novela. Y no solo de manera explícita, sino más bien de manera implícita, ¿no? Yo creo que es un libro que te deja mucho pensando sobre, sí, sobre lo trans, sobre la disidencia, sobre la disforia, sobre muchos temas que yo creo que las personas, los cuerpos y las narrativas LGTB han puesto sobre la mesa y que son muy importantes. Por otro lado, y otro tema que también creo que es importante y es un poco el detonante de la historia, es que aparte de Momo sí que vemos algunos otros personajes, si no me equivoco prácticamente todos mujeres, y es fundamental en esta novela la relación entre Momo y su madre. También nos puedo contar bastante poco, pero es un libro que reflexiona sobre la maternidad y sobre todo sobre la relación entre estos dos personajes. Y bueno, me gustan mucho los dos personajes, creo que llegamos a entender a los dos. Eh, es bastante interesante y bueno, también da para pensar la relación que tenemos con nuestros seres queridos, sobre la pérdida, también sobre el intento de la búsqueda de la eternidad y el miedo, al miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, a la pérdida. Creo que también hay una línea en este libro que podemos debatir sobre este tema. Y bueno, todos los temas que os he ido mencionando son importantes a lo largo de la novela, pero dos que yo creo que son claves y que lo hacen súper actual es que hay un papel protagonista del virus. Tampoco os puedo contar mucho, es que me está dando un poco de coraje grabar este vídeo porque no os puedo contar mucho, ¿no? Pero en este libro hablamos de virus,
y hablamos también de guerra, ¿no? Y después de el coronavirus, todo el lenguaje bélico que se usó en la lucha contra la pandemia, ¿no? Todo esto de la guerra contra el COVID, la pandemia, pues yo creo que en ese sentido este libro tiene de fondo todas estas premisas y lo hace sumamente actual, ¿no? Una distopía a final del siglo XXI con colapso ecológico, donde hay virus, donde hay guerras, o sea, este libro nos estaba hablando hace 30 años de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, a mí eso me ha parecido súper curioso, porque yo pensaría, si leyese este libro y no supiese que es del 95, excepto por los toques cyberpunk que sí te recuerda a otra época, pensaría que es un libro que se ha escrito ayer, es que es súper actual. Y luego he dejado para el final el tema principal, que el tema principal es sin duda la soledad, para mí por lo menos, la soledad en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y que supone vivir en un mundo que está hiperconectado, que está súper tecnologizado y a pesar de eso sentirse solo. Si os interesa este tema, os recomiendo bastante el libro. Bueno, y por último, antes de entrar en mi opinión personal sobre el libro, como no os puedo contar demasiado porque no os quiero hacer spoiler ni contaros la trama porque es un libro que se va haciendo a fuego lento, a mí se me han ido ocurriendo mientras lo leía algunas referencias de otros libros, de otros productos culturales que me recordaban a Membranas y bueno, lo puse en Instagram, que para quien no lo sepa me he hecho un Instagram de la estantería de Esther y me podéis seguir por allí porque subo contenido más habitualmente, y el autor del libro, Chitaway, me ha dicho que está de acuerdo con las referencias a las que a las que me recuerda Membranas, ¿no? Y estas son, en primer lugar, para mí Membranas me recuerda mucho a Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que bueno, es un libro de no ficción, uno de los libros fundamentales para el feminismo actual, ¿no? Y esta aproximación feminista a la tecnología, ¿no? Y bueno, me recuerda mucho, además, si no me equivoco, Manifiesto Cyborg es como de los 80, o sea que es más o menos de la misma época. Me recuerda también en parte a Poor Things, la película de Emma Stone, que ha estado últimamente en cines y ha sido muy polémica, pero bueno, más allá de la polémica, yo creo que es interesante que tengamos productos culturales que nos hagan debatir y polemizar, me parece interesante. Y bueno, me he enterado de que Poor Things o sea, la película nace de un libro que yo no lo sabía, que os lo voy a dejar por aquí, no sé si lo tenemos en español. Sí, sí lo tenemos en español, creo que lo trae Anagrama. Eh, y bueno, también es de la misma época que Membranas, o sea que mi cabeza estaba ahí conectando y yo creo que más o menos bien. Y por último, me recuerda a un libro que he leído hace poco, que es La policía de la memoria de Yoko Gawa, también un poco por bueno, la manera asiática de contar las historias y también un poco por el tratamiento de la memoria, que yo creo que es un tema también bastante importante y que se trata en Membranas, y por este ambiente un poco alucinógeno que diría yo que tienen ambas obras. Y bueno, respecto a mi opinión personal, a este libro le he dado 5 estrellas, a mí me ha encantado, me ha parecido súper estimulante, me ha parecido súper fresco, porque, bueno, tampoco, yo leo más fantasía que ciencia ficción, ¿no? Pero sí he leído bastante ciencia ficción y me ha parecido un libro súper original porque utiliza toda esta óptica cyberpunk que quizás sí está más manía, ¿no? Pero de una manera muy fresca con el tema de las identidades trans, la memoria. Además, le cogí muchísimo cariño al personaje principal. Es una novela que yo catalogaría como triste, a mí me dio muchísima pena. Pero bueno, al final lo que yo busco cuando leo un libro también es que ese libro me genere emociones, ¿no? Y desde luego Membranas lo ha conseguido. Entonces, en ese sentido, súper bien. Además, es súper corta. Yo me la leí en 3 días. También es que me volví loca porque no podía parar de leer. Encima son capitulitos cortos que te dan ganas de seguir leyendo. La mayoría de ellos te dejan en un punto de intriga. Luego eso, el autor siempre tiene toques ácidos para hablar de la realidad, ¿no? De esta distopía tan horrible de este mundo en el que no, desde luego no querríamos vivir. Y también el que fuese desconcertante me hacía tener ganas de seguir leyendo, ¿no? Era una mezcla entre la novela me hacía reflexionar muchísimo, a la vez era viciante, entonces era un muy buen punto, hasta el punto de que la he terminado hace 2 días y no he cogido un nuevo libro porque necesito como seguir pensando sobre ella, ¿no? Y yo creo que va a ser uno de los mejores libros de este año, estoy prácticamente segura. Y bueno, además contaros eso, que cierra con un postfacio, como comentaba al principio, del traductor, que bueno, menciona un poco su óptica sobre este libro, ¿no? Los temas sobre los que él considera que trata este libro, porque es actual, etcétera. Habla de identidad de género, habla de colapso ecológico
Y bueno, me gusta bastante porque el posfacio me hizo seguir pensando, ¿no? En la perspectiva del traductor me pareció súper interesante. Había cosas en las que yo había caído, había cosas en las que no, y el traductor me hizo, no sé si darme cuenta, pero por lo menos verlo desde su perspectiva, ¿no? Así que, bueno, quería haceros este vídeo porque un pedazo de libro así de 5 estrellas lo tenía que reseñar individualmente en el canal. Sé que no os he podido contar demasiado, pero es que es un libro muy corto y creo que es más fácil que os hable de los temas, de otras obras a las que me recuerde, que me ponga a contaros la trama porque os voy a hacer muchísimo spoiler. Espero haberos hecho muy poco spoiler y que os den ganas de leerla porque no solo es un libro que yo considere que es bueno a nivel literario, que lo considero, sino que creo que es un activo político súper interesante. O sea, me parece un libro sobre el que deberíamos debatir a nivel político, ¿no? Que creo que es un libro que sería súper guay para leer en un club de lectura. Si alguien lo quiere hablar conmigo cuando termine el libro o, no sé, generar un debate o lo que sea, me encantaría porque me parece un libro súper original, súper fresco y que tiene un posicionamiento político interesante, importante y bueno, en el que comparto muchísimas cosas. Y se me ha olvidado decir al principio, lo voy a decir ahora aunque queda un poco raro, pero lo quería decir, que el libro se publica en el año 95 y que en este momento histórico Taiwán y bueno, muchos países del mundo estábamos sufriendo la crisis del VIH-Sida y yo creo que, bueno, yo creo, no, lo he leído también, que bastante del libro se ve influenciado por este momento histórico en el que escribió el autor y además, que tampoco lo he dicho, hay menciones a lo largo del libro de acontecimientos históricos de Taiwán que a mí me hacían buscar esos acontecimientos y siento que he aprendido al final cosas sobre la historia de Taiwán que no sabía. Y encima hay muchísimas referencias, tanto de películas como de canciones, que también me gustaba muchísimo leer. Incluso hay varias artistas españoles, españolas, ya lo veréis, pero bueno, eso me ha gustado muchísimo, ¿no? El autor escribe de una manera súper especial y a mí me atrapó muchísimo. Quizás no sea para todo el mundo, pero para mí desde luego sí. Así que nada, con esto os dejo. Si os ha gustado la reseña, dadle like, suscribiros, escribir en comentarios. Y bueno, espero haberos animados a leer Membrana. Si tenéis intención de leerla, dejádmelo por allí. Si ya la habéis leído, por favor, debatamos de este libro. Y bueno, ya me contaréis qué tal. Eso es todo. Adiós.